El problema del rechazo a la reforma electoral va más allá, va más sobre el clima con el cual empezaste este debate. Sí. Es un clima de crispación, es un clima de polarización, es un clima de confrontación, donde la oposición en su conjunto no tiene un proyecto como tal, no tiene una propuesta, pero sí tiene desarrollado un conjunto de discursos, de narrativas deconstructivas. Es decir, yo critico, yo confronto, yo echo abajo, pero no tiene propuesta. Entonces, en esa lógica hay que ubicar el rechazo a la reforma electoral. La oposición actualmente, ¿qué haría sin López Obrador? Todo su narrativa está en contra de López Obrador. Si ellos son los que están proponiendo, pero para mí el mayor reproche hacia Lorenzo Córdoba es que convierte al INE en un contrapeso de poder frente a la debilidad de la oposición. Sí. Él se convierte en un contrapeso que confronta al presidente de la República, sus políticas, y después ahora se hace el mártir, ¿no? Y decir, soy una especie de perseguido político por la democracia. El árbitro electoral se vuelve la oposición. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Hay que decirlo, en algunas ocasiones podemos o no coincidir con las opiniones, los comentarios por parte de Sabina Berman, pero en esta ocasión tremenda entrevista que armó durante su programa en Canal 11, las mentiras alucinantes contra el Plan B, así nombró, así tituló este programa, donde estuvieron de invitados los exconsejeros electorales Bernardo Barranco y Eduardo Juchín. Eduardo Juchín, que lo vimos mucho en aquellas mesas en los foros cuando se estaba tocando todo este tema de la reforma electoral. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros, porque así pusieron en su lugar tanto Lorenzo Córdoba como a su vocera, a Denis Dresser, con todas estas mentiras acerca del Plan B, que ya está, todas estas acciones de inconstitucionalidad ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escucharlo, mis estimados peroneros. Bueno, y en el libro, con las presentaciones han dicho que la democracia no forma parte del ADN de los mexicanos. Es una verdadera aberración. Si ellos son los que están proponiendo, pero para mí el mayor reproche hacia Lorenzo Córdoba es que convierte al INE en un contrapeso de poder frente a la debilidad de la oposición. Sí. Él se convierte en un contrapeso que confronta al presidente de la República, sus políticas, y después ahora se hace el mártir, ¿no? Y decir, soy una especie de perseguido político por la democracia. El árbitro electoral se vuelve la oposición. ¿Se puede, y esta es mi última pregunta porque se nos acabó el tiempo, ¿se puede recuperar el INE de esta confusión? Sí, yo creo que debe recuperarse. El problema que significaron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que todavía significan, es que pues, se convirtieron de árbitro en jugadores en contra de la 4T, en contra del presidente, en su discurso y también en algunas decisiones indebidamente, que tomaron. ¿no, Eduardo? Por supuesto, indebidamente, no, ilegalmente, no les correspondía eso. Ilegalmente. Un árbitro tiene por fuerza que ser imparcial y resistir, como en el fútbol, los insultos que vienen de la gradería, ¿no? Sí, el árbitro se jugó. Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Así se convirtieron en opositores, en oposición. Tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, o algo que no les correspondía y que hasta es ilegal, deberían de ser un árbitro imparcial, y fueron totalmente lo contrario. Por eso lo desenmascararon en esta entrevista, en este debate. Y vean de qué manera también le tocó así a Denis Dresser y sus más grandes mentiras en contra de este Plan B. Vamos a escucharlo. Dice la derecha que el Plan B es un puñal insertado en el corazón de la democracia. ¿Verdad o mentira? Hoy hablo con dos expertos, ambos ex consejeros electorales del INE. Les adelanto, dicen ambos que es una gran mentira. Denis Dresser, recientemente en Latinus, dijo que el Plan B pone en peligro la supervivencia misma de la democracia en México. La estoy citando textualmente. Me parecen tan serias sus acusaciones y me parece que compendian también los temores que circulan sobre el Plan B, que les pido en este primer bloque de nuestra conversación gran sencillez en las respuestas. Primero que nada, un sí o un no y después la explicación. ¿Qué perderíamos? Un padrón confiable elaborado por miembros del Servicio Electoral Profesional. Regresaríamos al padrón amañado, repleto de personas muertas o inexistentes, armado por el partido oficial, en este caso Morena.
Bueno, déjame decirte que en la mayor parte de los países, todo lo que es el padrón electoral, la credencial de identificación, etcétera, está en manos del gobierno, el equivalente a la Secretaría de Gobernación. Entonces, ¿sí o no? ¿Lo pondría en sus manos? Lo que te quiero decir es que el padrón electoral es una atribución que tienen las instituciones electorales, pero no necesariamente la credencialización. Este es digamos, fue un efecto que se dio por la desconfianza que había en el gobierno en los años 80, 90 todavía, sí, donde el partido predominaba y tenía el partido, el PRI, predominaba y tenía la injerencia total del proceso. El país ha cambiado mucho. Entonces yo no me pregunto si no es normal, como en casi todos los países occidentales democráticos, que el registro de los ciudadanos se dé a través de la instancia que es el equivalente de gobernación. Entonces sí se pondría en sus manos del gobierno. Podría, pero no significaría el fin de la democracia por este hecho. ¿Tú eres de Morena? Algunas cosas me simpatizan. ¿Estás afiliado nada más para que nuestro público para nada. No dude desde dónde estás diciendo No, para eso? nada, en absoluto. Eduardo, ¿tú eres de Morena? Ni de Morena, ni de ningún partido, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sigo con las preguntas. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber que una persona introdujo un voto en la casilla y solo votó una vez. Regresaríamos a la época de las urnas embarazadas, los carruseles, el padrón rasurado, la rueda de la fortuna, los muertos votantes, la operación tamal, el taqueo de votos, las casillas zapato y los camiones cargados de electores movilizados por el partido en el poder para ir de casilla en casilla. Hay una visión catastrofista, yo les llamo a quienes tienen esta visión, quienes la difunden, quienes la defienden, los catastrofistas, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es esto que dice Denise, que se va a acabar la democracia. No es cierto. El padrón electoral no va a estar en manos del gobierno. No va a estar. Pero, como dice Bernardo, si lo estuviera, no debería haber problema. Es más, hay una disposición constitucional que ordena, y el Congreso de la Unión y el Ejecutivo están en falta, que ordena la expedición de una cédula de identidad, que en esos momentos podría no ser necesariamente una cédula, sino una inscripción digital, ¿no?, que estaría a cargo del gobierno. Pero lo cierto es que el padrón electoral tiene un valor que se le ha dado, bien coincido con Bernardo, por la desconfianza que hubo por muy buenas razones durante el tiempo en que un partido hegemónico estuvo manejando todo, no solo las elecciones. Entonces, pero ni siquiera sería eso, no pasaría. No hay tal. Y déjame decirte, cuando habla de las urnas embarazadas, etcétera, son prácticas que se daban en aquel entonces, donde, como no había un padrón confiable, los muertos podían votar y había una serie de tropelías, no había ajustes. Son prácticas que lamentablemente, con o sin padrón electoral, se siguen utilizando en muchos procesos electorales. Yo, concretamente en el Estado de México, no solo, son más sofisticados ahora, se manipula el PREP, el conteo rápido, es decir, hay otras fórmulas, pero digamos, las trampas electorales se debe a la deslealtad de los partidos políticos más que a la estructura en sí, ¿no? Entonces, el problema es que yo coincido, aunque yo, usando mi profesión sobre sociología de la religión, yo diría, no solamente es catastrofista, ¿no?, sino tiene tintes apocalípticos. Es como el fin del mundo, el fin de la democracia, como algo así como absolutamente el día D, ¿no? Y yo te diría, esas prácticas existen. No hay que negarlas, pero no es por el padrón, sino por la deslealtad que sigue primando a los partidos políticos. Ustedes dos son grandes analistas y expertos en lo electoral, pero les voy a seguir pidiendo en este primer bloque que no nos vayamos. Es que a ustedes les debe dar risa muchas de las cosas que voy a preguntar. Sin embargo, son las preguntas que andan ahí circulando en la sociedad. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber cuántos y quiénes votaron.
Regresaríamos a la época de la caída del sistema, en la cual el secretario de Gobernación nos daría el resultado oficial. Yo diría que es al contrario. El Plan B postula que, a diferencia de lo que hay ahora con la difusión de los resultados preliminares, con el PREP, lo cual es correcto, tiene su sentido, pero lo que postula el Plan B actualmente, en las distintas reformas a 5 leyes y una nueva, es que el mismo día de la elección, en vez de resultados preliminares, se den resultados definitivos. Esto, por supuesto, tiene su complejidad, no es tan sencillo, pero como ocurre en otros países, no son resultados preliminares, son resultados definitivos y a la medianoche o en alguna hora de la madrugada ya se sabe, ganó tal candidato. Sí, como en Brasil, que nos demostró la rapidez. Hacia allá tiende el Plan B. De modo que decir que se propicie la caída del sistema, francamente, es querer ver hacia atrás lo que ocurría hace 40 años. ¿No? El discurso de Denise es claramente la extrapolación de nuestro momento al momento pero de la caída del sistema. Hay una cierta confusión, probablemente porque Denise no conoce cómo opera. Pero el PREP es un resultado preliminar que no es oficial. Es un aproximado que le daba como certeza a los partidos, a los actores, decir por dónde va la elección sin que sea oficial, pero es como una indicación. Entonces, se daba ese resultado, que era un muestreo muy real, y después pasaban días y había el recuento, que era el miércoles. El miércoles siguiente. La elección es el domingo, se da el PREP en la noche el domingo por dónde van las tendencias y se verifica cuando se cuentan los paquetes electorales. Ya no habría en cada uno. Entonces, lo que dice muy bien es que en la misma noche, al mismo tiempo que se da el PREP, se está ya dando el recuento de los paquetes electorales. Entonces, ahí hay más certeza. Entonces, decir que efectivamente, que no es no conocer lo que plantea, o no querer conocer lo que plantea el Plan B. ¿Es una mentira voluntaria o involuntaria? Pues ahí ahí sí ya me complicas mi limitado lenguaje, pero lo que sí creo es una incomprensión o una inducción muy mañosa. El secretario de Gobernación, dice Denise Dresser, nos daría el resultado final. Eduardo. Pues eso no está previsto que tal cosa ocurra. Las autoridades electorales seguirían con sus funciones que tienen ahora. Lo que cambian son otras cosas. Que entraremos a eso agotemos las acusaciones catastróficas o apocalípticas. ¿Qué perderíamos? El voto libre y secreto. Regresaríamos a la época donde los funcionarios de casilla serían más que nada miembros del partido gobierno. Ellos vigilarían cómo vota su clientela electoral. No, por supuesto que no. Eso no está planteado, ni siquiera está puesto en duda en el Plan B. Es una inferencia que tanto Denise como otros académicos plantean de esta visión, digamos, sesgada de lo que es. El problema del Plan B es que es complejísimo. Ya lo dijo muy bien, 5 leyes. Ahorita vamos a eso. Ya voy a terminar con las acusaciones. ¿Qué perderíamos? El voto impreso en papel, seguridad, con componentes que lo hacen infalsificable, y la tinta indeleble para que nadie pueda votar varias veces. Regresaríamos entonces al voto falsificado, múltiple y con resultados inducidos para beneficiar al partido en el gobierno, en este caso, Morena. Pues yo no tengo registrado que eso esté en el Plan B, ¿no? Pero hay una cosa, Sabina, que creo que conviene tener presente. Se está hablando de las autoridades, de si tienen tal atribución, de que si pierden tal otra, que si el padrón, que si esto. Pero hay una cosa que no se debe perder de vista en ningún escenario. Quienes hacen las elecciones no es el Instituto Nacional Electoral. Quienes hacen las elecciones son los ciudadanos, son los que van a votar
y son los que reciben la votación de sus conciudadanos. ¿Y el plan B eliminaría a los ciudadanos del proceso? Por supuesto Les que juro no. que esta es la última. Ya sé que ustedes como expertos ya se aburrieron, pero estoy segura que la gente que nos está viendo está muy sorprendida. Porque hay que decir que en esta cuestión la narrativa la ha ganado la derecha, que ha instrumentalizado todo este asunto para capturar el miedo del electorado. Aquí va un mensaje ciudadano a los 11 ministros de la Suprema Corte, en cuyas manos está la supervivencia de la democracia electoral en México. No, por supuesto que no. ¿No? Es decir, es una inferencia también que no tiene ningún sustento. Si nos ponemos literales, como tú quieres que nos pongamos, sí, por favor. En el plan B no dice en ningún párrafo vamos a destrozar la democracia mexicana. No, pero lo que está diciendo... Te quiero comprobar que no va por ahí. No va para allí. No va por ahí. Lo que en el fondo se plantea son una serie de ajustes estructurales y presupuestales al interior, no de los ciudadanos que hacen el proceso electoral, que lo realizan, sino de la estructura que organiza el proceso electoral. Ahora déjenme hacerles dos preguntas sobre las líneas generales y ya me explican que sí es el plan B. Pero antes, porque estamos hablando sobre algo que ya se narró extensamente en la sociedad y todo el mundo tiene en mente esa narrativa. ¿Es el plan B, su mayor intención es la austeridad, es decir, el ahorro económico? Sí, yo creo que por ahí va el fin último del llamado plan B. Y yo creo que esto no lo voy a decir porque esté en el plan B o porque lo haya propuesto Morena, porque lo haya propuesto el presidente López Obrador. Es algo que vengo diciendo desde hace lustros. La necesidad de revisar presupuestalmente y estructuralmente al Instituto Nacional Electoral. ¿Es demasiado caro? Sabina, este año tiene 14,000 millones de pesos de presupuesto y tiene una plantilla de personal de 17,000, de más de 17,000 trabajadores en un año en que no hay elección federal. Sí, no tiene sentido, es irracional. No tiene sentido, es irracional. Entonces, si alguna definición habría que dar al plan B, es que intenta racionalizar el presupuesto y el personal del Instituto Nacional Electoral. No pauperizar, sino racionalizar, dices. Exacto. Pero si ahí... Ahí lo tienen, mis estimados pregoneros, un presupuesto altísimo para el Instituto Nacional Electoral, y esto es lo que intenta este plan B ya aprobado y que ahora pues toca el turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con todas estas acciones de inconstitucionalidad ya presentadas. Vamos a ver qué deciden los ministros de la Suprema Corte, y ahí con la ministra presidenta Norma Piña vamos a ver qué sucede con todo este tema. Al menos en este video nos queda claro estos puntos de los ex consejeros electorales aquí en entrevista con Sabina Berman, de todas las mentiras, de todo el montaje que han armado esta narrativa en contra de este plan B. Increíble el presupuesto que tiene asignado el INE este año, 14,000 millones de pesos, cuando ni siquiera hay elecciones federales. Nos vemos hasta la próxima, que sigan pasando un excelente día. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información.